Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado a la palabra de Dios y su estudio, con una aplicación práctica para nuestras vidas. Les acompaña el hermano Carlos Enrique Díaz, desde las praderas canadienses, y es para mí un privilegio invitarlos a orar en este día. Oremos. Amantísimo buen Dios, Señor Padre Celestial, gracias por habernos dado entendimiento en tu palabra en las lecciones anteriores. Y ahora queremos pedirte, Señor, que nos sigas acompañando en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos llegado a la lección del día miércoles 13 de diciembre. En esta lección podemos ver un suceso muy conocido en la vida del apóstol Pedro, que es la visión que él tiene acerca de los animales inmundos, previo a visitar a Cornelio, una persona que él consideraba inmunda por ser gentil. Vamos a leer Hechos, capítulo 10, versículo 1 al 16. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Es muy interesante que Dios le da a Pedro esta visión cuando él tiene hambre, no cuando tiene el estómago lleno. Si lo hubiera hecho cuando él tenía el estómago lleno, hubiera sido para él mucho más fácil decir: no quiero comer. Doble razón hubiera tenido. Tenía el estómago lleno y al mismo tiempo le estaban ofreciendo animales inmundos. Así que tenía doble razón para decir que no iba a comer. Pero en vista de que él tenía hambre, en vista de que estaba ocurriendo una visión, entonces Pedro, por supuesto, se cuestiona y siente
se siente inclinado a obedecer lo que se le está diciendo, aunque no entienda. ¿Por qué se le dice que coma algo inmundo? Recordemos, tenía hambre. Y esto es muy interesante porque el Señor sabe cómo llegar a nuestras vidas para impactarnos. Él sabe dónde tocar las teclas. Y dice acá: y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y el versículo 28 dice: y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Vemos entonces en el versículo 28 que Pedro comprendió el mensaje que se le estaba tratando de dar. Y el mensaje no es que él debía comer cerdo porque ya el cerdo no era un animal inmundo de forma literal, sino que de forma espiritual él debía aceptar a los gentiles como personas iguales a él y no establecer barreras de separación artificiales basadas en la nacionalidad, el origen, la lengua o una religión previa. De la misma manera nosotros estamos llamados a alcanzar a las personas sin ningún tipo de prejuicio. Estamos llamados a acercarnos a las personas sin ningún tipo de prejuicio artificial. Nosotros no podemos ver a los vecinos, a los amigos, a aquellos que no creen, practican o tienen el mismo estilo de nosotros. No podemos verlos con desprecio. Tenemos que verlos con compasión, con amor. Tenemos que hallar la manera de acercarnos a ellos usando un lenguaje adecuado para acercarnos a ellos. Aquí donde vivo, tengo muchos vecinos que son de origen musulmán. Unos son de Egipto, otros son de Irán, pero siguen siendo musulmanes. Otros son de Jordania y también siguen siendo musulmanes. Y con toda sinceridad y con toda franqueza, les confieso que uno tiene que hallar esos puntos en común. Y les doy un dato. Estudiando acerca del Islam y estudiando acerca de los musulmanes, derribé, con la ayuda de Dios, un prejuicio que yo tenía. Yo tenía un prejuicio con la palabra Alá. Yo pensaba que la palabra Alá era algo exclusivo para los musulmanes, algo que es completamente ajeno a nosotros los cristianos. Hasta que estudiando descubrí que estaba en ignorancia total. La palabra Alá no tiene nada de raro ni extraño. La palabra Alá es sencillamente la palabra árabe para la palabra Dios. Por tanto, un cristiano maduro puede decir que cree en Alá. Y usted dirá: uy, el hermano está diciendo una locura. No, lea el Nuevo Testamento cristiano traducido al árabe. Dice Alá cada vez que se menciona a Dios. Así es, querido hermano. Así que cuando hable con sus amigos musulmanes, dígales que Alá te bendiga. Y para ustedes también la bendición. Que Alá les bendiga.